Apocalipsis, capítulo 9, del 1 al 12. Cuando lo tenga, me lo hacen saber con un amén para dar lectura en esta mañana. Amén. Damos lectura a la bendita palabra del Señor, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán a la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer hay paso, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y ahí terminamos la lectura del 1 al 12. Amén. Vamos a orar al Señor para poner este servicio en sus manos y que Dios esté hablando a nuestras vidas. ¿Qué le parece? Oramos. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchísimas gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte y para escuchar tu bendita palabra y ser ministrados de parte de ella. Señor, en esta mañana ponemos todo el cuerpo de liderazgo, todos nuestros hermanos que van a estar sirviendo, Señor, oh Padre de corazón. Úsalos de una manera especial, ponemos a los maestros, los pastores, predicadores que van a estar ministrando tu palabra. Usa a los maestros ahí enfrente de los niños, que ellos aprendan, Señor, de ti, Señor, desde esa corta edad que puedan absorber, Señor, el mensaje que tú tienes para sus vidas. A los jóvenes, háblales de una manera especial para que en esa edad, Señor, oh Padre, ellos puedan aprender más y más de tu palabra. Y a nosotros que vamos a estar aquí, Señor, oh Padre, y los que van a estar viendo este sermón por internet y oyéndolo, ministra sus vidas y ministra la de nosotros. Háblanos. Usa a nuestro pastor, Señor, para hablarnos de una manera especial, que pongamos tu palabra por obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, nuestro pastor, con ustedes. Gracias. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga esta mañana, hermanos. Pueden tomar su asiento. Nuestro hermano ya oró. Y Dios bendiga a nuestro hermano Gaudencio. Me estaba acordando ahorita cuando contó aquella ocasión de que le dijo a su esposa que alguien le quería pedalear su bicicleta. ¿Sí? ¿Quién recuerda ustedes esa vez que predicó el hermano? Y lo recuerdo de esta manera, de que es bueno que la persona tenga esa comunicación, esa confianza con su cónyuge, porque si no lo hubiera tenido, le habían pedaleado la bicicleta. Y yo le digo en esta mañana, hermanos, tengan cuidado con su bicicleta, no deje que nadie se la pedalee. Es muy bueno ese punto, sí, muy bueno ese punto de que haya esa comunicación. Y se valora esa gente que sabe tener la comunicación con su cónyuge y que son ejemplo cuando predican la palabra. Bien, hermanos, esta mañana nos encuentra nuestro hermano Damián y hoy me toca enseñar la dominical. El viernes también la persona que iba a predicar pues no le tocó estar.
y como no estuvo, también yo prediqué. Así de que ahora toca otra volver a enseñar. Pero déjeme decirle algo, lo disfruto. A mí me es un deleite predicar la palabra y enseñar la palabra. Y hoy vamos a abordar nuevamente el tema, los juicios de las 7 trompetas. Y hemos estado hablando de los acontecimientos, de aquellos que durante la gran tribulación, lo que va a acontecer. La gran tribulación viene, eso viene. El libro, más bien el Apocalipsis, nada de lo que está ahí todavía, la mayoría de lo que está ahí no ha sido todavía, no ha acontecido. Todo lo que es Apocalipsis son cosas que vienen en el futuro. Entonces, la mayoría de ello, todo esto viene en los últimos tiempos. La palabra nos lo enseña, así que prestemos mucha atención en esta mañana a esta enseñanza. Y lo vuelvo a mencionar, acontecimientos durante la gran tribulación. Ya se leyó la porción bíblica. Y lo que hemos venido estudiando, hermanos, respecto al libro del Apocalipsis, es esto. La gran tribulación, hablamos también del gran libro de Dios cuando fue abierto, el libro del destino, lo que acontecerá en el futuro, el libro que revela lo que sucederá en los fines de los tiempos, todo esto lo revela la palabra del Señor, el juicio de Dios sobre los impíos y la maldad en este mundo que comenzará a caer conforme la Biblia lo menciona. Hay mucha gente que llegan a puntos donde dicen que es que ya están aconteciendo las cosas que dice Apocalipsis. No, todavía no acontece. Ninguna de estas cosas ha acontecido todavía. Va a acontecer en los finales del tiempo, en el fin del tiempo, cuando llegue el fin del mundo, porque vienen los tiempos donde todo lo que está en las Escrituras va a acontecer. Me llamó la atención, hermanos, de que llegaron a la conclusión de que la NASA dijo en cierta ocasión que lo que la Biblia dice ciertamente es verdad, porque han escudriñado muchas cosas y que ya están ahí escritas en las Escrituras. Entonces todo esto, hermanos, es verdadero. Ya se ha estudiado sobre los 4 juicios de trompetas que han tronado sobre la tierra o que van a tronar sobre la tierra, que todo aquello va a llegar con desastres naturales, todo lo que va a acontecer. Hemos hablado sobre la destrucción y la devastación también sobre la tierra, y todo esto no tiene ningún paralelo. Todo esto, hermanos, es algo terrible. Las Escrituras nos han enseñado y hemos estado estudiando también que 1/3 de la vegetación va a ser también destruida, que 1/3 también de los mares va a ser contaminado, y 1/3 también de la vida acuática va a morir. Hemos estudiado también sobre 1/3 de los sistemas acuáticos también del mundo, que va a ser contaminado por una masa metafórica del cielo que caerá sobre la tierra. Menciono esto de lo que se ha venido estudiando. Y también hemos estudiado de 1/3, también que 1/3 del día y de la noche se ha visto afectado debido a los sucesos astronómicos que van a pasar en aquel tiempo. Ahora vamos a entrar a la área de la 5ª trompeta, y donde habla las Escrituras de una plaga de langostas, pero de tipo demoníaco, que caen sobre los impíos y a la gente que practica la maldad aquí en la tierra. Es un juicio que caerá sobre los malvados, sobre los impíos y la maldad de este mundo. Todo esto va a acontecer. Y vuelvo a reiterar este punto porque mucha gente se hace la pregunta, inclusive mucha gente estudiosos de la palabra, donde han llegado al punto de preguntar: ¿y la iglesia cristiana pasará por la tribulación también en esos días? Y dejan aquello como una incógnita. Pero la verdad de que la iglesia cristiana no va a pasar por aquellos acontecimientos, porque todo aquello va a venir solamente, hermanos, sobre los que practican la maldad. El juicio viene sobre el mundo, sobre el pecado, por causa del pecado. Y esto es lo que debemos de valorar como cristianos, que lo que Cristo hizo en el Calvario nos libera de esa tribulación. Él ya llevó, hermanos, nuestros pecados sobre Él. Él pagó nuestra deuda. Entonces el juicio viene sobre la maldad, sobre el pecado. Por eso viene el juicio. Ahora, hay porciones que vamos a encontrar y que vemos, hermanos, de que aún gente
que probablemente, no probablemente, sino gente que en aquel tiempo llegue a reconocer a Jesús como su Salvador personal, va a dar su vida, va a pagar con su vida, o sea, va a morir. A él sí va a tener que dar su vida por Jesucristo. Ahora, recuerde esto, no porque venga el juicio sobre ellos, no, sino porque la maldad del anticristo caerá sobre aquellos que creen en Dios. Pero ya para ese tiempo lo que viene siendo la iglesia cristiana estarán las bodas del Cordero. Ahora, los que van a creer en el tiempo de la tribulación, va a haber oportunidad para ellos, sí va a haber, pero ahí sí ellos van a morir. Ahora, entremos a estas porciones, a este estudio, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana sobre la estrella caída del cielo. Versículo primero dice la palabra: cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Ahora, aquí hay algo, hermano, de que cuando se abre el pozo del abismo, sube el humo como de un gran horno. Ahora, una pregunta: cuando hablamos del abismo, ¿de qué abismo habla? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? ¿De qué se trata? La palabra abismo en el griego es abissos, significa sin fondo. Y también hay un término usado en la versión de los 70 para traducir la palabra hebrea que significa hondura. En el Nuevo Testamento, hermanos, especialmente aquí en el Apocalipsis, aparece esta palabra del abismo, donde vemos que el abismo es el lugar donde los poderes satánicos están encerrados, que después su castigo será posteriormente, hermanos, en el lago de fuego. Ahora, meditemos en esto, y es algo que vamos ahora a estudiar, vamos a enseñar sobre este punto. Ahora veamos también lo que dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo. Pero aquí hay una porción, antes de entrar a esa parte, donde dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿quién es esta persona? ¿A quién se le dio la llave del pozo del abismo? ¿A quién? Y es muy importante esto. Juan vio, hermanos, una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, literalmente, una estrella caída del cielo es lo que está hablando la palabra, que cayó a la tierra. Y esto, hermanos, es evidentemente, hermanos, que es una persona, porque dice: y se le dio la llave del pozo del abismo, o sea, del pozo sin fondo. Se le dio esa llave. Y la pregunta aquí: ¿quién es esta persona? ¿De quién habla aquí? ¿A quién se le dio la llave del pozo del abismo? ¿Y qué es el pozo del abismo? Ahora veamos una cosa aquí, que aunque mucha gente llega a la conclusión y dice: este era un ángel bueno. Vamos a entrar a la palabra, porque puede haber sido Satanás. Veamos esto, porque mucha gente lo ha mencionado, lo ha estudiado, de que probablemente las palabras de Jesús, hermanos, en Lucas capítulo 10, versículo 18, concuerdan con este punto que dice: yo veía a Satanás caer. Ahora, la palabra caer en el griego es habiendo caído del cielo como un rayo. Y sé que ahora podemos entender. ¿Usted sabe quién cayó como un rayo del cielo? Satanás. Ahora veamos esto, porque aquí la escritura dice que es una estrella caída, y la palabra caída es peptocota, y habla sobre esta estrella caída del cielo. Está hablando de en tiempo pasado, lo cual significa que ya había caído cuando Dios le dio la llave del abismo, o sea que esta ya había caído. Está hablando de Satanás, porque Satanás fue derribado del cielo, fue echado fuera de aquel lugar. Ahora veamos esto,
que Cristo también dijo que Él vio a Satanás caer del cielo. Vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 18, lo que dice las Escrituras. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Las Escrituras, hermanos, dan una idea de la caída de Satanás. Aparentemente, este fue un arcángel criado por Dios, un arcángel al cual se le dio poder, pero hizo lo que ha hecho toda persona, hermano. Comenzó a mirarse a sí mismo y a elegir por su propia cuenta, hablando de Satanás. Por lo tanto, Dios hizo lo que tiene que hacer, hermanos, con cualquiera de nosotros cuando lo rechazamos y cuando nos rebelamos en contra de Dios. Usted sabe que la rebeldía tiene su pago. La rebelión no es de Dios, y aquellos que se rebelan en contra de Dios, hermanos, que esperen el pago de parte del Señor. Para aquella gente que practica el mal y que llega a la conclusión de decir de que Dios es tan bueno que Él no va a destruir la humanidad. No, el problema de la destrucción sobre la humanidad es el pecado y la rebeldía que hay en sus vidas. Que no espere nada bueno la persona que vive en pecado y que no reconoce a Cristo como su Salvador. Amén. Entonces, son cosas muy importantes a lo que estamos hablando, hermano, que le sucedió al diablo, porque llegó un momento, hermano, donde él llegó a creer que él, y no únicamente a creer, él pensó que él podía hacer un trono también para gobernar. Ahora veamos esto. Dios tuvo que echar fuera a Satanás del cielo. Lo echó fuera lejos de su presencia el Señor. Una persona o alguien que practica el mal no puede estar al lado de Dios. Somos cristianos nosotros, hermano, y si practicamos el mal, nunca lleguemos a pensar que Dios está con nosotros. Dios no es como un abuelo muy buenachón que le consiente todo a los nietos. No, Dios no es así. Dios no tolera el pecado. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a las Escrituras. ¿Qué dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 respecto a lo que estamos estudiando en esta mañana? Dice la palabra: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Lo dice el otro versículo: subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Mira hasta dónde llegó el diablo. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol. Oiga bien, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Vamos entendiendo ahora sí una cosa aquí, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Ahora, que aunque mucha gente llega a la conclusión que el Seol es la sepultura, no es así. No es así. Hay muchas confusiones. La gente quiere confundir, pero la palabra no confunde a nadie. La palabra no confunde. Observe a dónde fue derribado Satanás. Dice la palabra aquí muy clara: al Seol. No lo metió en una tumba. Al infierno. Al infierno. Y lo dice la Biblia: a lo más remoto del abismo. Veamos esto. A él se les dio la llave del abismo. En la gran tribulación, a él es al que se le da la llave del abismo. Ahora, veamos esto. El lugar donde las Escrituras, hermanos, dicen que guardan los demonios, ese es el abismo, el lugar donde guardan los demonios. La Biblia también habla de los ángeles caídos que se trajo Satanás. Ellos están, hermano, en un lugar, en prisiones oscuras, dice la palabra. Ahora, continuemos con esto.
pudiéramos decir, porque si usted dice, a lo mejor no es el diablo aquí, que veamos esto, de que si no fuera Satanás, ese personaje al cual habla las escrituras, de que es una estrella que cayó del cielo, entonces posiblemente llega una persona a una conclusión de decir que sea un ángel de alta posición en el mundo espiritual. Ahora, actualmente Jesucristo, hermanos, tiene las llaves del abismo. No olvide esto. Actualmente Jesucristo tiene las llaves del abismo. Pero en esta porción que estamos estudiando de Apocalipsis, aquí se las da a Satanás y permite que él vaya a afligir al mundo con todos sus demonios. Viene una aflicción donde se le permite al diablo de que aflija al mundo con los demonios que él tiene allí. Ahora, ¿por qué? Para que el mundo de hombres, hermanos, y vamos a hablar, hermanos, de hombres malos, donde existe tanta la maldad, para que ellos puedan cosechar lo que ellos sembraron. Observe esto. Es muy importante. Ahora, sin embargo, Dios restringe y limita su maligna destrucción, hermanos, como lo hace también en nuestros días. Si Dios no, ¿cómo le puede decir? Si Dios no obrara, estaba peor el enemigo todavía. Pero tiene un límite. Aunque sea diablo, tiene un límite. Él no puede hacer más de lo que se le permite. ¿Sí me escuchó? Él no puede hacer más de lo que se le permite. Mucha gente llega a la conclusión de que el diablo no existe. Mucha gente llega a la conclusión de que el diablo ya fue derrotado y que no tiene poder y que no puede hacer nada. Cuidado, el diablo es astuto. Todavía el diablo no ha sido atado ni echado en las prisiones oscuras completamente, no ha sido atado y echado en el lago de fuego eterno. ¿Sí me explico, verdad? Vayamos qué dice la Biblia, Lucas 8:31. Observemos, son detalles para que podamos entender de qué abismo habla, de qué está hablando. Y dice la Biblia, y le rogaron diciendo, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. ¿Quién estaba haciendo ese ruego? ¿Usted recuerda aquella ocasión cuando el Señor llega y libera a un endemoniado? Ellos le rogaron al Señor de que no les permitiera, que no los mandase al abismo, porque no era tiempo todavía, dijeron ellos. Y se les permitió entrar, hermanos, en una manada de puercos, alrededor de unos 2,000 cerdos. Lo que cargaba aquel hombre, un ser humano, 2,000 cerdos no lo pudieron soportar y decidieron quitarse la vida. Ahora vayamos también, hermanos, Apocalipsis 1:18. Dice la palabra, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Veamos aquí otra porción. Recuerda usted que le mencioné que Jesucristo tiene las llaves del abismo. Esta es la porción que lo aclara. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y nadie abre, dice esto. Hay mucha gente, hermano, que llega a conclusiones y como está muy bonita esa palabra,
Esa palabra se la profetizan a la gente. Dice, yo te da una llave donde tú puedes abrir y tú puedes cerrar y tú no puedes, nadie más va a abrir porque ya la llave tú la tienes. Permítame decirle, tengamos cuidado con lo que estamos diciendo. No extorsionemos las escrituras. No las extorsionemos. Está como el punto cuando llegamos a decir que nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos poder para hacer lo que queramos. Tranquilo, tranquilo. Déjeme decirle algo, de que no nos vayamos a sacar las escrituras fuera de contexto para traer un pensamiento de seres humanos que queremos agradar a la gente, donde a veces llegamos a decir a la gente, predicadores donde le dicen a las personas, les profetizan, le dicen lo que el diablo te quitó, el Señor te lo vuelve a dar. Me gustó lo que dijo un hermano en cierta ocasión, yo no necesito nada del diablo. Y es cierto, lo que necesitamos es nada más a Cristo Jesús en nuestras vidas y con Él tenemos todo. Amén. Es que hay cosas, hermanos, que a veces la gente que ya tiene años en el evangelio, hermano, hace ¿cómo le puedo decir? Cosas extrañas y que se lo inyecta a la iglesia y la iglesia cree de esa manera. Y la verdad es antibíblico todo eso. Ahora, vayamos a esto. Punto 2, basado en el versículo 2 al 6. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Hoy en día el hombre huye de la muerte, y en aquel día la muerte va a huir del hombre. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el plan de Dios, dándole lo que merece la persona que practica el pecado. Es tremendo esto. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado tiene su pago. Para aquella gente que dice, bueno, ¿dónde está Dios que no les paga conforme a su maldad? Tranquilos, tranquilos. Viene el tiempo, aún de aquellos que ya se fueron. Todos van a ser llamados a pasar por un juicio. Ahora, vayamos aquí. Vamos a mirar aquí, porque aquí hay una cosa, hermanos, que se le da la llave del abismo, es decir, el poder de abrir su entrada, empleando su autoridad. Abrió el pozo del abismo, según las escrituras aquí. De este abismo subió humo, como humo de un gran horno, dice la Biblia, que oscureció el cielo y aún el sol. Veamos aquí lo que dice ahí el versículo 2. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La pregunta la hice ahorita, ¿qué es el abismo? Y apunte esto: es el lugar en que se guardan los espíritus malignos y los demonios hasta el fin del mundo. Ahí están reservados. Ahora, en el fin del mundo, hermanos, ellos también serán arrojados al lago de fuego eterno. Ellos también serán sacados de allí y van a ser arrojados al lago de fuego eterno. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15. Hay gente que llega a conclusiones y dicen, ¿quién ha ido allá para que les diga lo que existe? O lo que hay allá. Que se atenga. Servirle al Señor es por fe. Creerle al Señor es por fe. Que lo que la Biblia dice, lo creemos. Porque así es, porque Dios no es mentiroso. Mentiroso el diablo y los hijos del diablo.
Veamos lo que dice ahí Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Observe eso. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siguiente versículo. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todo esto, hermanos, es importante entenderlo cuando llevamos pasando por un estudio bíblico, porque hay personas dentro de la misma iglesia que toman las cosas muy a la ligera y se quedaron acostumbrados a pecar y no le han dado su vida completamente al Señor. Y es muy conocida una persona, hermano, que supuestamente, entre comillas, se dice cristiana, pero es únicamente simpatizante. Y los simpatizantes no van a heredar el reino de los cielos tampoco. Van a ser juzgados también. Y como no van a ser encontrados en el libro de la vida, van a ser lanzados también al lago de fuego eterno. Ahora, mediten esto, porque no es únicamente ser lanzado así nada más. En ese lugar, hermanos, está el diablo y sus demonios. Ahora, este es un lugar, hermanos, de encarcelamiento, donde son encadenados los ángeles caídos. El abismo. Ese es el lugar de lo que está hablando las Escrituras. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Veamos qué dice la Biblia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y si usted sigue leyendo las Escrituras, si a ellos le hicieron esto, ¿quién es el ser humano que piense que lo van a dejar libre y que va a pasar como luego decimos que tenga aquí le voy a dar este dinerito y permítame pasar como si todo estuviera bien? No, no es así. Permítame decirle, si no es lavado con la sangre del cordero, va a estar juntamente con estos que fueron desechados, que se rebelaron en contra de Dios y que fueron también, oiga bien allí lo que dice la Escritura, porque Él no los perdonó, los entregó, hermanos, a prisiones oscuras, los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas, dice la palabra, reservados para el juicio, para aquel gran día. El abismo es un lugar también de tinieblas. Veamos las Escrituras. Judas, versículo 6, lo que dice la palabra. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. El abismo es un lugar de fuego eterno. Veamos lo que dice la Biblia allí en Judas versículo 7. Dice la palabra: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña,
son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ahora, se dice que el abismo se encuentra, o más bien es el infierno. Como el abismo es como parte también de uno de los, un compartimento a lo que los griegos denominan el Hades. Observe, el Hades. Y los hebreos denominan el Seol. Este es el lugar donde van los incrédulos cuando mueren e ingresan en el otro mundo, van directamente a ese lugar. El infierno es el sector de la raza humana, el lugar donde son colocados y castigados todos los incrédulos hasta el fin del mundo. En el fin del mundo, todos son sacados y trasladados al lago de fuego eterno. ¿Sabe una cosa? Servirle a Jesús es lo máximo. Ser hijos de Dios es lo mejor que nos pudo pasar. No tomemos a la ligera las cosas del Señor. No deje a Dios como hay cuando se pueda. Le voy a servir con todo el corazón. Hay gente demasiado entretenida en las cosas del mundo y a Dios lo ven como nada. Y le digo, tengan cuidado, porque hoy en día se levantan doctrinas extrañas donde no hay problema, hermano. Disfrute de las cosas del mundo, hermano, que al cabo ya tiene usted su salvación segura. Cuando alguien disfruta de las cosas del mundo y no quiere nada con Dios, aunque se dice cristiano, esa persona no ha conocido a Dios. Que quede bien claro, porque las escrituras son claras. El querer yo darle una palmeada a usted en su espalda y decirle qué lindo se ve, hermano, aunque venga una vez al año, hermano, qué lindo, hermano, eso no importa si no se congrega. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso mucha gente, hermano, no les gusta, hermanos, escuchar este tipo de enseñanzas porque le redarguyen en el corazón. Pero no entienden. Viven tan afanados en el mundo, hermanos, que se olvidan de Dios. Y déjeme decirle, a Dios todo mundo lo va a necesitar. Todo mundo. Y déjeme decirle una cosa. Hay gente que dice, yo no quiero nada con Dios. Pues no tendrá nada ahorita. Pero va a llegar el día en que lo va a someter. Porque en aquel día toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Lo va a someter. Amén. Son escrituras, hermano, que no podemos evadir y que no podemos quitar para que la gente se sienta bien contenta con el tipo de evangelio que se le está predicando hoy en día, donde todo está bien. No hay problema, hermano. No. Sí hay problema. Deténgase de lo que está haciendo y asegúrese de que sea Dios el que tome el lugar que le corresponde en su vida, primero más que todas las cosas. Amén. Déjeme decirle algo. Hay enseñanzas y predicaciones que no sacan un aplauso. No importa. Prefiero que se enoje aquí la persona que se le predique la verdad a que vaya a pasar una eternidad en el lago de fuego eterno. Que cuando se vaya a la casa medite, ¿cómo estoy con Dios? Le hago la pregunta esta mañana a cada uno de ustedes, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo vamos con Dios? ¿Sabe usted que el pecado es tan dulce para el ser humano? Pero al final lo va a morder como serpiente. El pecado tiene su pago y el pago del pecado es la gran tribulación. No es una cosa pequeña. Amén. Ahora, veamos lo que dice Lucas 16, 22 al 26 respecto al abismo, a lo que estamos estudiando esta mañana. Dice la palabra:
Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, ¿cuál es el Hades? El infierno. Para que no vaya a creer lo que le dice una secta que existe hoy en día, que le dice la tumba. No, no es tumba, es el infierno. Es el infierno. Dice la palabra, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos. Nunca estuviera Abraham en el infierno. Y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora sí quería que Lázaro pasara a donde él estaba, que cuando él estaba en sus comelitones grandes, que él deseaba comer una migaja que caía de su mesa, ni siquiera le permitió que entrara con un dedo y levantara una migaja. Ahora quería que ese dedo viniera y se metiera en el agua y le mojara su lengua, porque estaba en tormento. ¿Qué es lo que hay en el infierno? Tormento. Para que hay gente que dice, ya se fue, ya descansó. No, no está descansando. Si no tiene a Cristo, no está descansando. No está descansando. No confundamos. Porque a veces, hermanos, hay gente que nunca vino a la iglesia o nada quiso con el Señor, o nomás una pura vez se le ocurrió darle su vida al Señor ahí, pero nunca quiso nada con la palabra, no creyó en la palabra, no vino a buscar estudio bíblico, no vino a buscar a Dios y a oír de la palabra, pero el día que se muere quieren llevarlo al reino de Dios, quieren llevarlo, hermano, a la gloria. No, hermano, así no se lleva a la gente a la gloria. A la gloria se lleva solamente con la sangre de Cristo, que crea mientras esté aquí vivo, entonces va a tener vida eterna. Usted sabe que el ser humano normalmente viene 3 veces a la iglesia, la mayoría. Cuando nace y que lo llevan a una iglesia, ya sea a presentarlos o quisque a bautizarlos, que aunque es antibíblico bautizar a un niño pequeño. Crece, busca una novia para casarse, un novio, hay que llevarlo a una iglesia, porque necesita una ceremonia religiosa para que se sientan seguros, para que Dios, según supuestamente entre comillas, esté con ellos ahí. 2, ahí ya van 2 veces que viene a la iglesia. El día que se muere, hay que meterlo a una iglesia. Ya es, como dijo el americano, es too late. Es tarde. Es tarde. Y yo le digo, hermano, hermana, esfuércense para que vengan a buscar al Señor en la iglesia antes de que llegue el día que lo metan en esas cajitas tan bonitas, adornadas, que se miran por fuera, de diferentes colores, y que a veces pensamos que entre más adornada esté la caja, mejor para él en el infierno. No. Va a llegar a una zona de tormento. Y lo más triste, que hay gente sentados dentro de una iglesia también y nunca ha hecho la decisión de servirle a Cristo, de comprometerse a servirle al Señor con todo el corazón. Servirle a Cristo es compromiso. Lo hablábamos el viernes. Oiga, qué tremendo esto. El versículo que sigue, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Y esto me preocupa, porque hay mucha gente que dice, murió, fue al infierno y regresó otra vez. No, que haya soñado es una cosa, pero decir que lo regresaron del infierno, ¿a qué? No. ¿Por qué no regresaron a este hombre, a Lázaro? Si él tenía buenas mentalidades, que le fueran a hablar de la palabra a sus hermanos para que supieran cómo estaba el infierno, porque ninguno de ellos conocía a Jesús y era necesario a alguien les predicara la palabra.
A veces, hermano, hay gente que quiere lavarle el cerebro a las iglesias, metiéndole doctrinas antibíblicas. Y las creen. Y no es correcto. Ahora, vayamos a esto. Cuando se abre el abismo, sale humo como un horno. El humo de atmósfera, hermanos, de la atmósfera, se torna tan pesado o se tornará tan pesado y denso que oscurece el sol. Y esto es lo que hace saber lo que sucederá a los impíos, incrédulos y malos en aquellos días. Y que mucha gente, hermano, simpatizante del evangelio, va a estar ahí también. Pero es que yo iba a la iglesia. No importa que viniera a la iglesia, si no fue lavado con la sangre de Jesús, no es cristiano. Veamos un punto aquí. Cuando habla de esta densa oscuridad, hermanos, a los impíos, a los que practican la maldad, este tipo, hermanos, de humo que sale, los atacará. Y puedo decirlo así, la oscuridad del submundo o del abismo que sale de aquel lugar. Otra cosa aquí, a este tipo de gentes en la gran tribulación se les sofocará el aliento. Habrá problema tras problema en aquel día. En aquel día, ese humo que sale de ese lugar los hará experimentar horror tras horror que va a surgir del mismo abismo. Porque esto es lo que el Señor va a permitir que pase en la gran tribulación. Pero hay que recalcar de que el juicio viene por causa del pecado. Y yo le digo en esta mañana, aquel que está escuchando la palabra, le recomiendo no practique el pecado, viva para Jesús con todo su corazón. Usted sabe lo que es pecado. Lo sabemos claramente, hermano, lo sabemos. Porque hay gente que dice, es que cometí un error, me equivoqué. Es que no, sabemos claramente, para esto se predica la palabra, para que cuide sus pies, que caminen derechito en pos del maestro y que pueda decir, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Pero lamentablemente hay gente que no está lleno de la palabra. ¿Cómo va a ser esa lámpara en su vida si no hay nada en su interior? Pero hay mucha gente que llega al punto de decir que ya tengo demasiado conocimiento, yo no tengo que estar ahí escuchando la palabra cada día. Como ministro, su servidor, tengo que estar cada día metido en la palabra para poder traer la enseñanza y la predicación, pero no únicamente para esto, sino también alimentar mi alma, porque no de tan solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que a mí me enseña la Biblia. Amén. 2. Entonces tuvo lugar algo sorprendente, hermanos. Del humo salieron langostas. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Déjeme decir esto. Estarán los demonios como langostas que salen del abismo. A estos se les dio poder. O sea, se les dio libertad o poder para actuar. Así que como tienen poder los escorpiones de la tierra, así lo que dice la Biblia, o sea, una plaga de langostas, siempre ha sido, mis hermanos, una de las catástrofes más temidas en el mundo entero y también en el mundo del Mediterráneo. Las langostas aparecerán del humo y se esparcirán por toda la tierra, se esparcirán por la tierra. En la historia, hermanos, las langostas se conocen como plagas que pueden volar en columnas
de hasta 300 metros de espesor por 6 kilómetros de largo, dejando lo que viene siendo la tierra desprovista completamente de vegetación y dejando un saldo de miseria y hambre entre las gentes en la tierra. Podemos ver lo que aconteció en Éxodo, hermano, cuando el Señor envió las plagas, la destrucción que vino. Ahora, déjeme decir algo, de que estas plagas serán enviadas como escorpión para darle un castigo insoportable a los impíos. Note, estas no vienen en contra de la vegetación, no vienen a matar tampoco al hombre malo, vienen a atormentarlo. Así que el escorpión, cuando ataca, hermanos, a su víctima, lo ataca con la cola, con su cola. Su aguijón de él, hermanos, está en la cola. Tiene un líquido venenoso que inyecta en la herida de su víctima. Así que el aguijón que traen ellas no es fatal, pero ocasiona un terrible sufrimiento, que desearán morir y no van a poder morir, porque la muerte va a huir de ellos en aquel día. Así que, hermano, lo que se está diciendo aquí es lo siguiente: que en la gran tribulación se liberarán del abismo demonios con el poder de escorpiones. Ellos no matan a la persona, como lo mencioné ahorita, hermanos, no, sino que solo las afligen y las atormentan. Los demonios atormentarán a todas o a todos en sus senderos, al igual que las langostas del campo, donde pasan, hacen desastre. Y recuerda esto va a ser sobre los impíos, sobre los que practican la maldad, porque para ellos viene esa gran tribulación. Número 3 aquí: se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosas verde alguna, ni a ningún árbol. Basado en el versículo 4, se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, dice la palabra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Nuestro hermano Damián ya trajo la enseñanza sobre aquellos hermanos que le pusieron el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuáles eran? Los 144,000. Ahora, veamos algo aquí muy importante, hermanos, de que estas langostas no son langostas literalmente hablando. Según lo muestra, hermanos, el hecho de que estas son precisamente las cosas que siempre destruye una plaga de langostas. Ahora veamos esto. Estas langostas, sin embargo, debían dañar solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solo a los que no tienen el sello divino de protección que fue dado, y puedo ir allá donde también los 144,000 que ellos fueron sellados. El que no tiene el sello de Dios en su frente son los que van a ser afectados. Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Déjeme decirle algo: Dios sellará a sus siervos para identificarlos y para garantizar su protección de la ira y de la destrucción que vendrá sobre la tierra. ¿Está claro esto? De que ese es el propósito, de que lo que viene en la gran tribulación no va a dañar a ninguno de ellos. Hay protección para ellos aquí. Ahora recuerde, Dios no condena a sus seguidores. Por eso le digo, hermanos, sigamos al Señor con todo el corazón. Pero no se preocupe por una cosa, porque en aquel tiempo la iglesia no estará pasando por la gran tribulación. Preocúpese si no ha servido a Cristo, entonces sí preocúpese, porque no sabemos cuándo. Fíjese bien, sabemos que Cristo está a la puerta. Cristo viene a levantar a su iglesia.
Así que el juicio y la destrucción en mano de Dios caerá solamente en aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que esto viene siendo una clara indicación, escuche bien, porque estamos hablando también de los 144,000. Es una clara indicación, hermanos, de que Israel será salvado al fin de los tiempos también. Amén. Así como los israelitas, hermanos, fueron también eximidos de las últimas 7 plagas que cayeron sobre los egipcios, los santos sellados serán eximidos también de los últimos 7 ayes que la Biblia enseña. Ahora, déjeme decirle algo, ya voy a terminar, ya son las 10 de la mañana. Hay una porción allá en Éxodo, porque hay mucha gente que no conoce las escrituras, y cuando habla de la gran tribulación les entra pavor, les entra temor. Hermano, si tiene a Cristo, tranquilo. Mire lo que hizo Dios con su pueblo en la tierra de Egipto, allí en Éxodo 8:22. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. El Señor liberó a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, estando en la tierra de Egipto. Cuando envió las plagas, ninguna de estas plagas tocó al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en medio de su pueblo. Que Dios me los bendiga esta mañana.